Buenas noches, bienvenidos al ciclo de conferencias sobre la Guerra del Pacífico. Adelante, Mauricio, te cedo la palabra. Muchas gracias, Diego. Es realmente un privilegio ser parte de este ciclo de conferencias para toda la gente que se va conectando a través de las diferentes páginas, como es Historias de Bolivia, la página revista Historias de Oruro, la página Historia de Oruro, la página Ruta de la Medianoche Oruro, como también todos los grupos de estudio de la Guerra del Pacífico. El día de hoy tenemos un invitado especial. Él ya nos acompañó en el ciclo de conferencias de la Guerra del Chaco, pero en esta oportunidad vamos a volver a presentar justamente al coronel diplomado de Altos Estudios Nacionales, a Claudio Isaac Pacheco Pérez, quien además es muy estudioso en el tema histórico. Nos va a compartir justamente un tema muy interesante, bueno, dos temas en realidad. La conferencia va a estar dividida en dos partes. La primera, que está orientada a lo que son empresas extranjeras, y la segunda parte, que va a hablar específicamente de las rabonas en la Guerra del Pacífico. Realmente un tema, particularmente el último, que llama la atención porque muy poco se ha escrito al respecto. Esperemos que en realidad esto permita conocer un poco más. El día de ayer se preguntó mucho sobre el tema de las rabonas. Entonces, hoy día vamos a poder aclarar justamente estos aspectos. Así que, coronel Pacheco, estamos a su entera disposición. Adelante. Gracias, Diego, gracias, Mauricio, y gracias a todos los compatriotas que están siguiendo a través de esta red social estas exposiciones. Este cuadro titula La batalla de San Francisco. Si bien se encuentra en la Academia de Historia Boliviana de Historia Militar, es un cuadro que no se había concluido. Podemos ver ahí todavía algunos combatientes. Es un homenaje a esos guerreros y a esas guerreras que fueron a cumplir su deber allá por defender nuestro litoral. Voy a iniciar con lo que son las empresas extranjeras y posteriormente hablar respecto a las rabonas. La siguiente ayuda. Ya. Muy bien, quiero comenzar con lo siguiente. La historia considero que es el eslabón que va a unir un pueblo, que va a unir una cultura, que va a unir una sociedad. No lo va a hacer la política, no lo va a hacer la religión, porque cada vez tenemos más religiones, o sea, se va dividiendo más. Considero que lo único que va a hacer la unidad nacional es la historia. Pero una historia no los vamos a olvidar, sino una historia que nos hable de victorias, de orgullo, de éxitos. Porque Un momentito, por favor. Hemos tenido una situación técnica. Vamos a esperar a que el coronel Pacheco se vuelva a conectar nuevamente. Alguna situación ha habido aparecer. Coronel, ahora sí, su micrófono estaba silenciado, por favor, y la presentación nuevamente. ya. Ahora sí, adelante. ¿Está bien el micrófono? Hola. Sí, mi coronel, perfectamente el micrófono. Ya, gracias. Entonces decía que la historia es el eslabón, considero, que nos va a permitir la unidad. Pero una historia que no nos repita fracasos, una historia que no nos repita desaciertos, una historia que no nos repita errores, porque con los errores
los vamos a reflexionar, no los vamos a olvidar, pero una unidad nacional, una conciencia nacional, un orgullo nacional se consigue recordando éxitos, recordando victorias, recordando todas las cosas positivas que se han hecho. Entonces considero que no como excusa de que hayamos ido y hayamos perdido en la Guerra del Pacífico, sino para ver que cuando se toca un tema histórico, no es simplemente ver la perspectiva de quiénes ganaron y quiénes perdieron, sino de manera integral. Entonces, quiero partir con esto de la geopolítica. Y dice nuestra historia que la geopolítica es aquella ciencia que permite al gobernante y su equipo de asesores tener un mayor conocimiento. Son imperativos de la geopolítica, puse en este orden, mantener la unidad del territorio, por eso decía lo que es la unidad nacional. Un segundo imperativo es un nivel adecuado de poder relativo, no hay poder absoluto porque el mucho poder también, o sea, es una amenaza contra otros intereses. Luego, proteger las fronteras y asegurar las conexiones externas. ¿Cuáles son los objetivos primarios de la geopolítica? Uno, guiar la situación política, permite analizar los fenómenos políticos, tanto nacionales como internacionales. Otro objetivo primario es orientar el conocimiento integral del Estado, es decir, en el aspecto geográfico, económico, social y estratégico. Y uno gran y muy importante, crear conciencia nacional. A través de la geohistoria, orientando esos objetivos nacionales con proyecciones futuras. De esto podemos concluir que la geopolítica se centra en el poder político y que la geopolítica también analiza la historia y las ciencias sociales con referencia a la geografía, la política y la economía. De esta geopolítica va a ser nuestro camino, va a ser la luz para conseguir esos objetivos nacionales consensuados. Toda la población debe decir, hey, queremos recuperar el mar. Entonces, todos, 11 millones de habitantes, debemos estar orientando ese esfuerzo por recuperar el mar porque es un objetivo nacional. Entonces, la política nacional va a decir el qué hacer, nos va a dar los lineamientos en todos esos aspectos, en lo económico, en lo psicosocial, en lo político. Y el cómo hacer va a ser ese planeamiento estratégico nacional. Con estos antecedentes voy a ingresar por qué fue tanto el interés de Chile de ir en busca de nuestros recursos naturales y obviamente del Perú desde luego, y eso no nació 5 años antes. En el epistolario de Diego Portales es un geopolítico chileno, mucha influencia, sí, ha sentado juntamente con Andrés Bello la parte educativa, Diego Portales, un visionario, y dijo, Chile dentro de 100 años debe ser así. Esta carta es interesante, dice Santiago, 10 de septiembre de 1836, dirige Diego Portales al general Blanco Encalada. Entre los aspectos más importantes que hemos extractado, dice, con la mayor franqueza, voy a comunicarle la situación internacional de la República. Fíjense, 1836. Lo designamos comandante en jefe de las fuerzas navales y militares del Estado en campaña contra la Confederación Perú-Boliviana. La Confederación Perú-Boliviana también se había creado este año y buscaba ser una gran nación. Dice, conseguir con el triunfo de sus armas la segunda independencia para Chile. Chile obtuvo su independencia en 1818, pero fíjense, el destruir a la Confederación Perú-Boliviana, que con mucho acierto, una visión estratégica había visto el mariscal Andrés de Santa Cruz y con mucho patriotismo, era una gran amenaza. No solo para Chile, para el Perú y varios
vecinos, inclusive para Inglaterra y Estados Unidos. Dice, la existencia de dos pueblos confederados que por su unión, la comunidad de origen, lengua, hábitos, religión, costumbres, formaría un solo núcleo. Unidos estos dos, no más que sea momentáneamente, serán siempre más que Chile en todo orden y en toda circunstancia. La confederación debe desaparecer para siempre del escenario de América por su extensión geográfica. Las fuerzas navales deben operar antes que las militares dando golpes decisivos. Debemos dominar para siempre en el Pacífico, firmado Diego Portales, en 1836. Y han pasado casi 200 años, vamos a llegar casi a 200 años de lo que escribe esta carta Diego Portales al general Blanco Encalada para que se haga futuro una guerra, fíjense, geopolítica. Y actualmente Chile, dentro de uno de sus objetivos nacionales, como habíamos indicado en la lámina anterior, está tener un dominio en el Pacífico Sur. Y lo va a concretar, Las empresas extranjeras en la guerra del Pacífico. Weber, nos dice Max Weber, que el poder, Max Weber nos dice que el poder es económico, el poder es ideológico, el poder es político. El poder económico en base a los recursos y la mejor manera de administrarlos. Y actualmente la mejor manera de administrarlos es a través de una industrialización, obviamente sostenible, pensando en las futuras generaciones. Y fuimos, desde que nos logramos la independencia, un país exportando materia prima. El poder ideológico. Bueno, ahí tenemos la religión. Y finalmente el poder político. En este poder político, la característica es la fuerza. Entonces, la primera revolución industrial en 1760-1840, con las características del cambio energético, ya el carbón, luego la industria del acero. Inglaterra, esta revolución surge en Inglaterra y se difunde a través del mundo. Estados Unidos, en la hegemonía económica contra Inglaterra, buscan lugares donde invertir capitales. Y uno de los lugares interesantes, justamente Sudamérica. Por la costa, Perú, Chile, obviamente en la parte interna Bolivia, Argentina, Brasil. Y la segunda revolución industrial, esto lo considero acá en 1914, descubrimiento entre esa época, 1970-1914, la cuestión, el auge de la necesidad de la goma para la industria automotriz. Ahí tenemos la guerra del Acre, el motivo ha sido ese, la guerra del Acre, y estos intereses llegaron también a lo que ha sido la guerra del Chaco. Entre comillas, el Chaco ya estaba perdido a partir de 1905, justamente por intereses Inglaterra, americanos, alemanes, italianos, que considero en otra oportunidad lo podemos ver. Fíjense este cuadro, colectividades europeas más importantes en Valparaíso. Valparaíso fue uno de los puertos en esa época, en 1822, 25, 30, 40, 50, muy importante. En 1870, Valparaíso tenía 150,000 habitantes. Y el comercio era tan masivo que casi duplicaba a los puertos de Estados Unidos. Fíjense las nacionalidades. En 1875, 4 años antes de la Guerra del Pacífico, alemanes 1134, franceses 896, españoles 346, británicos 1785, italianos y tal vez otros extranjeros con menos incidencia. El censo de 1875. Bueno, los empresarios ingleses. Comenzamos por Guillermo Wheelwright. Nace en Estados Unidos, posteriormente va a Inglaterra, pero tenía esa relación con empresas tanto americanas como ingleses.
Se lo consideraba una eminencia en Chile, Argentina, Perú, Bolivia. Había fundado la línea Pacific Steam Navigation Corporation el 15 de octubre de 1940, o sea, con unos vapores, los llama Vapor Chile, Vapor Perú, justamente para tener una mayor relación e identidad con estos países, ¿no? Tanto con el Perú y Chile. Un hombre tan importante y acaudalado construye el primer ferrocarril en Sudamérica, el ferrocarril de Caldera a Copiapó, Santiago a Valparaíso, una inmensa fortuna. Él llega entre 1830 y 1832, se instala con un negocio entre Valparaíso y Cobija. Nuestro visionario Andrés Santa Cruz dice, hey, hay unos puertos allá, el Callao, allá en el Perú, Valparaíso acá en Chile, otros que estaban iniciándose posteriormente que iban a tener más importancia, pero dice ahí nosotros tenemos el puerto de Cobija, entonces hay que orientar todo el esfuerzo. Visión, hay que orientar todo el esfuerzo. Si los gobiernos posteriores hubieran continuado con esa política, entonces hubiéramos hecho que Cobija sea un puerto, o sea, mayor, en las mismas condiciones que los puertos chilenos y los puertos peruanos en esa época. Fue el presidente Vallivian, otro que dispuso ordenanzas, decretos para que haya un mayor comercio y un buen apoyo económico a lo que era Cobija. Otro industrial, la empresa y familia poderosa de Guillermo Gibbs y compañía en Bolivia, porque en el Perú estaba otro hermano. Esta subsidiaria de la Gibbs de Londres. También había una subsidiaria allá en el Perú que explotaba el salitre de Tarapacá. Esta Gibbs en Londres, accionista del Banco de Inglaterra. Y si hacemos un análisis, ¿quiénes son accionistas? En uno de los bancos que manejaba parte de la economía mundial, el Banco de Inglaterra. Y Gibbs estaba, o sea, la familia, la casa Gibbs estaba como parte, entonces, perdón, esta casa Gibbs en Perú, Bolivia y Chile, mucha influencia económica. Esta casa Gibbs, portentosa firma británica, en 1826 se había instalado en Valparaíso y posteriormente en Lima. Otra empresa inglesa, la Hood y compañía, obviamente de origen anglo, o sea, germano, en 1824. La Graham Road Company, también inglesa, fundada en 1842, tenía oficinas en Perú y Bolivia. Estas empresas inicialmente, ¿a qué se dedicaban? Al comercio de máquinas para la cuestión minera, máquinas para la cuestión de la industria del salitre. Estas empresas, ya vamos a ver posteriormente, recibían las cargas en Valparaíso y en el Perú, y de ahí ingresaban todas estas maquinarias, todos los productos que traían al sector de, todo el sector de Bolivia, La Paz, Potosí principalmente. Vamos a ver que la mina Huanchaca en ese entonces también, o sea, a partir de 1860, comenzaba a trabajar con parte de estas empresas y empresas chilenas y fueron formando su capital a través de ese negocio hasta que llegaron a entrar en las acciones de guano, salitre y posteriormente del cobre y la plata. Empresarios franceses y belgas, el señor Bazoilet, el señor Garday, explotación de abono con buenos resultados. Ya vamos a ver posteriormente en qué sectores habían adquirido los terrenos. El Domingo y Máximo Latril, o sea, francés también, las cobaderas de Mejillones, en 1841 las adquieren, las llaman empresas, las cobaderas Angamos y Orejas del Mar. Posteriormente, Domingo es designado como cónsul de Francia en Cobija.
Estos hermanos Latrell también tienen posteriormente minas de cobre en Gatico, Duendes, esto es en el sector de Cobija, parte entre Cobija y Mejillones. Instalan un horno de fundición en 1857. Sus minas importantes también son Tres Puntas, Punta Blanca. El señor Duriau, o sea, origen de Bélgica, origen belga, cónsul. Fíjense cómo era la relación de estos empresarios. Cónsul de Bélgica, cónsul de Estados Unidos, cónsul de Inglaterra y posteriormente de Francia. Este señor Duradev podemos ver en algunos documentos tiendas en Potosí, tiendas en La Paz, tiendas en Uruguay, de telas, de cuestiones de cocina, empresarios. Tenemos al señor Guldsheimers, agencia de los motores Deus, los que han empleado que es la posteriormente en lo que es la industria de cobre. Estos motores del señor, él instala las primeras, o sea, las tres únicas que había en este sector destiladoras de agua, o sea, las que Un momento, por favor. Tenemos otra vez un tema de conexión. Vamos a esperar a que se vuelva a conectar el coronel Pacheco. Estamos experimentando algunos problemas de conexión con el internet. Por favor, les pedimos un poco de paciencia. De todas maneras, comunicamos que mientras vamos a comunicar que el día de mañana no tenemos ninguna conferencia, pero sí el día miércoles nos vamos a conectar justamente con otro tema interesante, muy importante que se va a desarrollar también. Ahora sí parece que ya el coronel Pacheco se está conectando. Esperemos por favor un poquito de paciencia. A veces son los factores climatológicos los que están afectando también a la conexión. Un segundo, por favor. Diego, Juan Alberto, no sé si pueden comunicarse con el coronel, por favor. Ya estoy tomando contacto. Guarden, por favor, un momento. Gracias, Juan. sí, sí, ya estoy volviendo a ver Ya, un problema. coronel. Y listo, ya lo estamos viendo. Vuelvo a colocar su presentación, por favor. Ya. Sí, ya estoy volviendo a ver. Ya, coronel. Y listo, ya lo estamos viendo. Vuelvo a colocar su presentación, por favor. Ya, volvemos con la exposición. Adelante, adelante. Hola. Sí, adelante, coronel.
Ya, Lo escuchamos. ya, ya, está bien. Ya, está bien. Entonces, dentro de los empresarios franceses y belgas, ya habíamos indicado, entramos ahora a los empresarios alemanes. En los empresarios alemanes, Gildesmeyer, ¿no? Con la agencia de motores Deutz, había indicado que estos motores Deutz son los que se han utilizado en la industrialización del salitre, en lo que ha sido la cuestión de purificación de agua. Habían 3 plantas purificadoras de agua. Mi coronel, perdón que lo corte, le tengo que comunicar que no se está viendo su presentación. Ahora sí, mi coronel. Ya, ahora, ya. Ya, estábamos entonces con los empresarios alemanes. Wildemeister, o sea, con la agencia de los motores de Deutz, estos motores han sido utilizados en la cuestión de industria del salitre. Posteriormente habían 3 empresas que eran las que purificaban el agua, o sea, estas empresas estaban a cargo del chileno OSA. La empresa, otro alemán, Borwerk, representa a la Cosmos Line en Hamburgo a partir de 1872. Es una línea de transportes veleros, ¿no? O sea, transportes marítimos. Es fundador de esa empresa. Asimismo, el señor Borwerk es representante de Club Aceros en Valparaíso, también de Ludwig Lowe, y esta empresa interesante, la Deutschwaffen, fábrica de municiones, es la que hace rifles, carabinas, munición para estos fusiles Mauser, y junto con la Krupp son principales proveedores de armas al ejército de Chile. Podemos ver también a Luis Leisten y Eduardo Wolfmar, el primer dueño de una empresa de lanchas, o sea, lanchas para llevar de cobija lo que es el guano a el puerto de Valparaíso, y desde ahí salía nuestro guano, nuestro salitre, hacia Europa, hacia Estados Unidos, como carga chilena. Luego, dentro de los empresarios chilenos tenemos José Santos Sosa. Habíamos indicado, él es el que hace la primera máquina condensadora de agua en Mejillón, es el 45, y luego otras 2 en 1872. El costo del agua era en 6 pesos ese entonces. Después vamos a ver la relación con el peso actual. Trabaja en varias minas de cobre. Ha sido encargado como cónsul en Chile, en el puerto de Cobija. Matías Torres, otro acaudalado de cobre. Tenemos a Agustín Edwards, millonario, es el físico, está entre un hombre accionista del Banco de Valparaíso. Vamos a ver qué bancos también crea justamente para manejar toda esa economía. Francisco Puelma tiene muchas empresas salitreras y es accionista con casi un 50% de la compañía de Huanchaca de Bolivia. Melchor Concha y Toro, que al finalizar en 1872 ingresa también como accionista. Podemos ver ahí, fíjense, solo en la compañía de explorador de desiertos de Atacama, que se crea en 1858. La compañía Gibbs, la casa Gibbs, tiene 94 acciones. Esta casa Gibbs está organizada por ingleses, alemanes en una parte. OSA es el chileno que tiene 90 acciones en esta empresa. Puelma, otro chileno que tiene 50 acciones. Edwards, otro que tiene 30 acciones. ¿Pero por qué esta empresa solamente tiene 30 acciones? Porque él va a entrar con un capital y una empresa mucho más interesante, que lo vamos a ver posteriormente, junto con Melbourne Clark. En 1866, Juan Santos Osa, un
empresario chileno, y Francisco Puelma fundan la Sociedad Exploradora del Desierto de Atacama. El 68, 1868, hacen un negocio con Guillermo Gibbs. El 69, en marzo del 69, a esta empresa Gibbs traspasa una parte de sus derechos a Melbourne Clark, George Smith. Este señor, posteriormente a la Guerra del Pacífico, es uno de los hombres más poderosos, George Smith, y Agustín Edwards, el chileno. La firma Melbourne Clark y compañía, al ver la gran capacidad que tenían para poder, los recursos como el guano, el salitre y posteriormente la plata, entonces hacen una infraestructura interesante en la cuestión de puertos, o sea, comienzan a modernizar, adquieren maquinarias para la elaboración de salitres en el Salar del Carmen Alto y Salinas. Es uno de el salar que se explotaba de este sector, ahora que se conoce como Salar de Atacama, tenía una pureza del 60%, o sea, era, en otras palabras, el salitre más puro, con mejores calidades en el mundo. Y justamente con el gobierno boliviano hacen en 1868 un contrato, y el gobierno boliviano, vamos a ver en qué condiciones, tanta la empresa, o sea, tanto el movimiento comercial, las inversiones que se realizaron, obviamente tenían que hacer una estructura vial. En 1872 construyen un ferrocarril en toda esa zona, para sacar lo que es el cobre, para sacar lo que es la plata, para sacar lo que es el salitre. Y en 1872 en Valparaíso forman la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta. Fíjense que todas estas empresas principalmente habían ido conformando capitales mayores, ya con accionistas mayores, o sea, ingleses, chilenos, un porcentaje de alemanes, otros americanos. Y en 1872 esta compañía, al principio habían fletes con otras empresas, como ya hemos visto, la empresa de transportes Pacífico, posteriormente otra alemana, la Cosmos. Entonces ven la necesidad de crear una propia empresa de transportes y funda en 1872 la Compañía Sudamericana de Vapores. Bueno, y finalmente vemos también a otro empresario brasilero, López de Gana, que supuestamente, o bueno, por las versiones indican que ha sido pariente del emperador del Brasil. También hace arrendamientos en el puerto de Misiones, las explota a partir de 1872. Ahí abajo tenemos una fotografía interesante de cómo inicialmente comenzaba a sacarse en sus porcentajes de porcentajes específicos de plata. Este es en San Bartolo, o sea, cerca de Cojrijo, una mina. Las agencias aseguradoras. Estas agencias aseguradoras, obviamente, como se movía tanto capital, porque vamos a ver casi más de 600 millones de pesos entonces, libras esterlinas ese entonces, complemento, era necesario contar con unas agencias aseguradoras. La de Williamson Balfour, inglés, representa en Chile a la Standard Marine Insurance y la Guardian Insurance Compañía desde 1870. Duncan Fox, otro inglés, tiene dos compañías que representa. Habíamos visto este alemán, Borwerk y Graham Rowe, también representan en Valparaíso a otras compañías inglesas. Acá resaltado con azul, fíjense, la fecha es de 1922, pero eso no significa que estas compañías aseguradoras se hayan trasladado recién para poder trabajar, sino se han establecido ya desde 1870. Dice, no menos de 11 estaban en manos de firmas como la Gibbs, la Grace, la Allardyce, la Wetzel Duval alemana y la Duncan Fox. La excepción más prominente era Buchan Jones. Habíamos visto anteriormente que después de la guerra del Salit o la guerra del Pacífico es la empresa salitrera
más importante en ese sector. Acá podemos ver en este gráfico la explotación del guano. Ahí tenemos guano en Antofagasta. En el Morro tenemos unas otras guaneras pequeñas en el sector de Cobija. En 1862 en Antofagasta se descubre el guano por este señor José Santos Sosa, un empresario chileno, habíamos visto anteriormente, accionista después de la compañía salitrera de Ferrocarril Antofagasta. El decreto del 31 de 1872, el gobierno dice ahí para buscar mayores capitales como una forma de incentivar, entonces hace una distribución gratuita de lotes en los terrenos de Mejillones. Todos los vecinos de Cobija se dirigen a este sector y estamos viendo que los empresarios, no he encontrado un empresario boliviano en este sector. Si bien Aramayo, Avelino Aramayo, tenía capitales y empresas en Tarapacá, en el Perú. La población es entonces de Cobija en 1868, 1,000 habitantes. Vamos a ver posteriormente cómo va incrementándose esta población. La plata en Caracoles se descubre en 1870. Al principio las barras se cotizaban entre 2, 3 y 5,000 pesos. Y a los 3 años de haberse descubierto la plata en Caracoles, se habían instalado las fundidoras de plata. Fíjense, las barras llegaron a costar 10, 15 y 20,000 pesos. Díaz Gana, como hemos visto, ese empresario, vende pertenece a los hermanos, a la firma Dorado Hermanos. Este empresario Díaz Gana tiene 18 minas para explotar plata, cobre. Tanto ha sido el interés de poder instalarse en esta zona, Antofagasta, en Mejillones, Cobija, que en 1875 Antofagasta tiene 20,000 habitantes. 20,000 habitantes. O sea que, fíjense cómo va, o sea, atrayendo estos intereses. Y bueno, la prensa juega un rol importante. Entonces, los periódicos Mercurio y La Patria de Valparaíso, Constituyente de Copiapó, El Tiempo de Iquique, La Luz de Tacna, periódicos importantes, o sea, en este sector, difunden a Londres, difunden a Estados Unidos que se había encontrado en el sector de Caracoles, o sea, en territorio boliviano, inmensas cantidades de plata y de buena ley, inclusive alcanzando un 60%. Aquí tenemos un gráfico donde vemos la explotación del salitre. Habíamos dicho la sociedad explotadora del desierto de Atacama, el 68. El gobierno a esta empresa le cede por 15 años terrenos, ¿para qué? Explotación, elaboración y libre comercialización de salitre en Antofagasta. Bueno, bajo la excusa de incentivar capitales y nuevamente sacando materia prima, el valor de estas acciones las da por 10,000 pesos, lo firma en Valparaíso el ministro Donato Muñoz, ministro plenipotenciario con todos los poderes que el gobierno boliviano le había establecido. En los hornos de fundición, ahí tenemos una fotografía donde hacen la recuperación de todos los minerales, es la reunión de todos los minerales y posteriormente se va a lo que son las fundiciones. Hay la fundición Sociedad Beneficiadora de Metales, constituida por Bertoldo, Cron, Dorado, los hermanos Dorado, Walkmar, el alemán, Escobar, Osa y compañía. Nuevamente otra fundición, los hornos de fundición de Bellavista por Edwards y compañía, el chileno acaudalado entre los 3 hombres más importantes y ricos en Chile. El primer embarque de estas barras de plata se hace en 1873. Bolivia recibe 8,219 pesos por esta exportación. En otro vapor inglés, Hilo, fíjense, colocan el nombre de vapor inglés, Hilo, justamente identidad ahí. Eran empresarios extranjeros, pero
ganándose el cariño, el afecto, reconociendo por lo menos los lugares importantes. Entonces, al fisco boliviano le ingresa 5.830 pesos, en otro vapor francés, en 1885, perdón, con el 33 basas, con 1885 marcos, o sea, es el peso que tiene. Al fisco le entra 9.340 bolivianos. Entonces, vemos que estos montos tan pequeños, o sea, tan insignificativos para nosotros por la explotación de plata, obviamente no eran, eran oportunos por la situación económica que nos encontrábamos, pero teniendo una geopolítica, teniendo una visión de Estado, teniendo políticos patriotas, posiblemente las cosas, no posiblemente, desde luego que las cosas hubieran sido mucho mejor. Para mover semejante cantidad de recursos, de materia prima, salitre, plata, guano, cobre, entonces se organiza la compañía de carretas Antofagasta. Esta compañía se organiza en 1874, los propietarios, fíjense, Escobar chileno, Osa chileno, Dorado chileno, Walmart, o sea, alemán. 1.500 carretas hacían el total de toda esta empresa que hacían el tráfico entre Caracoles y Antofagasta. Se llamaba el retazo a un pequeño grupo de carretas formadas entre 15 y 20. El servicio ha sido tan extensivo que inclusive estas carretas prestaban sus servicios a la mina Huanchaca, a la mina de Pulacayo. Esta fotografía es de 1878 aproximadamente. Fíjense las carretas en la parte superior, desmontando todo lo que es el caliche, el salitre, sacando para los puertos y a Europa y Estados Unidos. Es interesante, tenía que respaldarse todo ese movimiento, garantizarse a través de los bancos. En 1870 en Valparaíso se funda el Banco Nacional de Bolivia, su organizador Mariano Pero, sin embargo, ¿quiénes eran los que manejaban? ¿Quiénes eran los accionistas? El millonario Agustín Edward Ross, uno de los más, entre los tres más importantes e interesantes hombres de la economía chilena. La libra esterlina se usaba en grandes transacciones. La Gibbs y la Hood eran consideradas firmas, o sea, con clase en Londres, de primera clase en Londres, o sea, con una garantía total. Obviamente las otras garantizaban, pero estas tenían un mayor prestigio. Y estas firmas Gibbs y Hood eran las que también eran accionistas del Banco de Inglaterra. Bueno, hablando de los desastres naturales, el destino, nuestra economía en ascenso poco a poco, una crisis, otra crisis, una crisis política, desde luego que no hay una continuidad de nuestros objetivos, alcanzar nuestros objetivos nacionales, los objetivos políticos son mediáticos, entra un gobierno, cambia todo, entra un gobierno, entonces no hay la palabra clave de continuidad en la cuestión política. Y a esto se suman los desastres naturales. El terremoto del 13 de agosto de 1868, destroza en Cobija, ahí podemos ver una fotografía. La fiebre amarilla en 1869. Hay un dato interesante de un periódico. Las defunciones llegan entre 300 a 400 miembros al día. El 5 de marzo de 1869, más o menos 400 cadáveres. El maremoto, o llamado tsunami, el 9 de mayo de 1877, que también se lleva destrozos bastante de nuestros puertos. Entonces, vemos que a lo que estábamos formando de manera no decidida, sino tal vez con un poco de temor. El gobierno no había orientado todos sus esfuerzos, decir, hey, ¿por qué no hacemos negocios con nosotros? Entonces, que las empresas extranjeras
hicieran negocios en Valparaíso. Entonces, podían buscar los mecanismos para poder hacer negocios con nosotros y no ser simplemente unos intermediarios. O sea, nosotros damos materia prima y ellos comienzan a llevar y tener las ganancias mayores. Bueno, hay unos datos interesantes. Habíamos algunos expositores que me antecedieron de que hay que hacer una revisión histórica, entonces es importante. A partir de 1970 se ha comenzado con esa revisión histórica, algunos como Querijazu, Fiorilo, Oblitas, en la Academia de Historia Militar estamos realizando revisiones históricas, seguimos con investigaciones porque no creemos que nos han contado la verdad de nuestra historia. Entonces tenemos una historia a medias, una verdad a medias. Y en estos datos vemos que Perú buscaba monopolizar el salitre. La explotación del nitrato de sodio en la provincia peruana de Tarapacá estuvo vinculada a la economía chilena. En 1842, Valparaíso era el centro comercial de la industria salitrera. El cargamento de buques que zarpaban de Tarapacá rumbo al Atlántico en 1870, 3/4 de todas las transacciones de salitre se efectuaban en Valparaíso. El censo chileno de 1875 calcula 15,000 chilenos en Tarapacá, 4,800 en Antofagasta. Valparaíso, el puerto entre el 71 y el 73 se constituye en un lugar que reúne a 11 compañías salitreras. 10 de estas compañías correspondían a Tarapacá. Gracias a estos aportes chilenos, los capitales chilenos llegan a levantarse mucho más. Y el estanco peruano en 1873, es decir, el gobierno peruano hace una nacionalización de su salitre a las empresas extranjeras y parece que ahí surge el problema. El problema se inicia y surge el problema para que existe el desenlace en la Guerra del Pacífico. Bueno, o sea, tarea para seguir investigando. Bueno, la victoria da derechos. Abraham Koning Velázquez en 1900, este canciller chileno, nos dice, sabemos que el litoral vale mucho y por eso lo vamos a retener. Algunos datos. Se exporta el guano de Mejillones, cubriendo el 20% del consumo en el mundo de Mejillones y Antofagasta. El salitre de mejor calidad, el salitre en ese entonces boliviano, cubre el 40% del mercado mundial. Caracoles produce hasta 1904 la cantidad de 1.622.949 gramos de plata. Hasta 1874 en Caracol se habían hecho 14,000 pedimentos, es decir, exploraciones, trabajos, buscando, o sea, qué explotar. En 1873 los negocios establecidos se calculaban en más de 6,000 millones de pesos. Realmente, estas empresas extranjeras jugaron un papel muy importante, muy decisivo en lo que ha sido la Guerra del Pacífico. La geopolítica chilena había visualizado tener un dominio del Pacífico y comienza en 1836 a diseñar su plan. Es ahí donde establece, hay que hacer la guerra primero por el mar, después vamos a avanzar por las campañas, en la campaña terrestre. Bueno, Mauricio, he concluido lo que es la exposición de las empresas extranjeras. Coronel, Ahora, justamente estábamos con esta situación, el tema realmente es muy interesante y la verdad quisiéramos más bien que podamos desarrollar el tema de la rabona boliviana en una jornada diferente a esta y más bien hoy día concentrarnos en los comentarios y preguntas que ya han llegado sobre el tema justamente que lo he expuesto en este momento. No sé si le parece. sí, podemos hacer la cuestión de las preguntas. Sin embargo, esto ya se había preparado, tal vez podemos desarrollarlo así un poco más de paciencia de nuestros navegadores. Ya, y ya, coronel, entonces adelante. Ya. Nuevamente, insisto, tenemos un ejército glorioso. Hemos sido
a guerras con los países vecinos, con todos los países vecinos. La política no nos ha acompañado a ese gesto glorioso. Fuimos a cumplir el deber en las condiciones en que nos encontrábamos. Si bien en la guerra del Chaco hemos tenido el armamento moderno en aviación y en otros aspectos, pero nuevamente la política nunca acompañó a su ejército glorioso. Y quiero hacer un homenaje a través de esta exposición sobre la Zabona boliviana a esa mujer de pollera, a esa mujer de tipoy, a esa mujer de vestido, a esa mujer boliviana que a lo largo de los fastos históricos militares ha demostrado su amor, su cariño por defender lo que es suyo, su tierra y su patria. Esto es un cuadro, quiero comenzar con este cuadro, es un cuadro del peruano Ramón Muñiz, titula El Repase, ha sido pintado en 1888, se encuentra en ese Museo Real Felipe en el Perú. Vemos a un chileno volviéndolo, o sea, asegurándose de que está muerto. A eso llamaban el repase. A los heridos los comenzaban a clavar el cuchillo bayoneta. Y ahí tenemos a su Zabona defendiéndola. ¿Quién es aquella Zabona? Las decían Zabonas porque marchaban al final de la columna de los batallones de infantería. Eran conocidas así tanto en el Perú como en Bolivia. Sin embargo, tenemos datos sobre las heroicas Zabonas ya desde la Guerra de la Independencia. En el diario del soldado del Tambor Mayor Vargas, ¿no? Un soldado de la Independencia altoperuana en los valles de Sicacica y Opaya. Este Tambor Vargas escribe su diario y lo expone Gunnar Mendoza en 1952, hace el descubrimiento del diario. Y una de las páginas dice, el comandante Lira era el comandante de la Republiqueta de Ayopaya. Y dice, mandó fusilar al español prisionero. Así, en esa acción murieron 2 mujeres, obviamente las Zabonas. Marcelino Castro, un patriota, cayó prisionero para despedirse, le dejó su pollera y vestido, con ellas Castro huyó al amanecer y salvó su vida para incorporarse posteriormente a la guerrilla del comandante Lira. Estas son las mujeres que ayudaron a construir esa historia mínima. Se olvidaron de estas guerreras, los conceptos, o sea, de esa época minimizaban el esfuerzo de la mujer. Estábamos viviendo, o sea, una época de machismo, donde el actor era el hombre y la actividad que hacía la mujer era muy, muy secundaria. Entonces, por eso estas mujeres heroicas hicieron la historia mínima. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para escribir la gran historia que hicieron estas bolivianas? En el libro General José Antonio Gil, La Chola y los Mariscales, es una memoria de una Zabona, Francisca del Valle. Bueno, ella se llamaba María, nace en Tarata, escribe esto en su diario. Y dice, con todo ese ejército se mueven unas 1000 Zabonas, las cuales tratan de conseguir burros de carga, las otras se ponen el bulto en las espaldas con todos los víveres. Saben que en la sierra, la cordillera y el altiplano, el frío será intenso, la mayoría descalzas, otras con abarcas. Y cualquier exageración se quedaría corta para poder describir el esfuerzo de estas heroicas mujeres que acompañaron a unas madres, otras eran esposas, otras amantes, otras hermanas que acompañaron a esos guerreros a defender ya desde la guerra de la independencia. En este libro, La Chola y los Mariscales, es porque cuenta pasajes de las Zabonas. Ya María, como una Zabona acompaña a un oficial. Este oficial trabaja con el mariscal Andrés de Santa Cruz, posteriormente con Brown,
Felipe Otto Brown y con José Vallivian. Los dos últimos se hicieron mariscales, uno en 1839 en Montenegro y Vallivian en 1841. Entonces, por eso titula el libro La Chola y los mariscales. No de una manera despectiva, porque ella dice, soy una chola bandida. Entonces, a la mujer de pollera se la veía como chola, ¿no? De manera despectiva. Pero el término Rabona en ese entonces ha sido un tema despectivo, un nombre despectivo a una heroica, una guerrera que había estado en esos campos de batalla. La Rabona era parte de la logística del ejército boliviano y del ejército peruano. Sin embargo, fíjense, nuevamente, por eso habíamos incidido al principio en esa geopolítica, en esos objetivos nacionales. La política dice qué vamos a hacer, la estrategia va a decir cómo vamos a hacer, entonces, cómo vamos a enfrentar esa guerra a futuro para tener un dominio sobre el Pacífico. Justamente este es un reglamento donde dice los abastecimientos militares en la guerra del Pacífico. Ejército de Chile. Acá podemos ver cómo ese abastecimiento se hizo en todas las fases. En todas las fases, inicialmente la campaña marítima, posteriormente la campaña terrestre, inicialmente en el desembarco en Antofagasta, la ocupación de Cobija, Mejillones, en Calama y posteriormente en lo que han sido las batallas del Alto de la Alianza, San Francisco, Tarapacá, inclusive hasta lo que ha sido la batalla de Lima. Entonces podemos ver esto, cómo el ejército chileno estaba organizado y nuestra organización logística en el ejército boliviano fue gracias a esa mujer heroica, las Rabonas. El doctor Manuel Mariaca es el que ha creado la Cruz Roja Boliviana y al tener noticias sobre el desastre de la batalla del Alto de la Alianza, o sea, en el Intiorco, en mayo 26 de 1880, organiza, llama a voluntarios para poder salir. Las monjas se organizan en La Paz, en Oruro, en Cochabamba, en Sucre, para hacer actividades culturales, para recaudar fondos. Y en su diario, en su informe que hace el doctor Mariaca, dice, salimos de La Paz el 4 de junio de 1880. Los primeros heridos encontramos en Coniri. Ahí podemos ver en el sector derecho la cuestión de Coniri, ahí vemos La Paz, Viacha. En Sacara, entonces Sacara, ahora es en la Sacara, hallamos 100 soldados y algunos oficiales. En San Andrés de Machaca, varios enfermos y heridos, lo más grave, un sargento Juan Camacho de los Colorados, otros los de Loa. En Santiago estaban dispersos peruanos, o sea, después de la batalla de Alto de la Alianza, muchos batallones bolivianos que habían ido por este camino hacia Tacna, también se tornaban por el mismo, pero ya en condiciones pésimas. Podemos ver acá en Santiago dispersos peruanos en el peor estado de miseria y desnudez. Justamente sobre esto, esta situación en Chulloncani, antes de llegar al río Mauri, y en Tacora, un soldado de la Roma apenas pudo resistir la absolución de uno de nuestros sacerdotes. Murió también un soldado llamado José Ceballos y una mujer, y luego llegamos a Tacna. Fíjense, son aproximadamente 460 kilómetros que se había recorrido. Paralelo a este camino, este es un trazado que hacen del camino Héroes del Pacífico, que ya se está concluyendo, y vamos a estar en La Paz, en Tacna, en unas 3 horas y media. Paralelo a este camino está el camino donde fueron los batallones bolivianos de La Paz a Tacna, aproximadamente 8 días, 9 días, 10 días de marcha al son de los tambores, los batallones, por adelante batallones de infantería y por detrás una columna de Rabonas, una columna de esposas con sus hijos, guerreras, cargando todos lo que es logística, sus ollas, en algunas llevando algo de leña para poder llegar y preparar inmediatamente el alimento para los soldados. La capitán de Sanidad,
nacida en Santa Cruz, Ignacia Ceballos Taborga, muere su esposo, ella deseosa integra, viene de Santa Cruz, llega a La Paz, integra justamente con el Batallón Colorados de Bolivia, se dirige a Tacna. Llegando a Tacna, dice, al día siguiente de la batalla, me dirigí al lugar, llevamos pan, 4 cargas de agua, carne, acompañada de 2 sanitarios. Al pasar por este lugar y al ver mortandad inmensa, se partió mi corazón y lloró de sangre. El cuadro no solo era mortandad, tenía un elemento vivo, los muertos. Las mujeres vestidas con mantas y polleras descoloridas, algunas cargando una criatura en la espalda o llevando un niño de la mano. Circulaban entre los cadáveres encorvados, buscando al esposo, al amante y quizás al hijo, que no volvió a Tacna. Guiados por los colores de las chaquetas, porque habían chaquetas de los colorados, de los amarillos, de los verdes y otras chaquetas azules, daban vueltas a los restos humanos y cuando reconocían al que buscaban, caían de rodillas a su lado. El ser querido al que se habían seguido a través de tantas vicisitudes, tantos esfuerzos y sacrificio, muerto en la maldita pampa. ¡Ey! Honores a esas sabonas bolivianas, heroicas como esos guerreros que estaban yacientes. Sin embargo, nos acordamos de nuestros gloriosos colorados, los verdes, los amarillos, los azules y todos los que fueron a defender su patria, pero en una patria ajena. Sin embargo, las anónimas heroínas, como las sabonas, estaban ausentes. Es un cuadro interesante que nos muestra, si bien a partir de mayo, junio, julio fueron marchando las unidades para concentrarse en Tacna y esperar allá, reunirse con el ejército peruano y esperar al ejército chileno, casi por cerca de un año. Entonces, hubieron muchos fallecimientos, o sea, de parte de niños, soldados, mujeres, por las epidemias que en ese entonces se causaron allá en Tacna por la mucha agrupación de personas y por la falta de agua. Tenemos aquí unos cuadros interesantes. Hijos de soldados fallecidos según nacionalidad 1879, peruanos 51, bolivianos 283, otras nacionalidades, el total de fallecidos 1624 por cuestiones de enfermedad. Hijos de soldados fallecidos según la nacionalidad de 1880, antes del conflicto, peruanos 104, bolivianos 217, total niños fallecidos. Estos niños eran los hijos que las sabonas habían ido junto con esos batallones, junto con esos soldados, con ese sentimiento, tal vez amor al esposo, al hijo, al hermano, amor a su tierra y finalmente amor a su patria. Acá vemos una fotografía tomada, dice, antes de la salida del ejército boliviano a Tacna. Podemos ver ahí a los niños. Estos niños eran los hijos de las sabonas que por ese sentimiento de afecto al uniforme integraban las bandas de los músicos. El periódico El Eco, allá en Tacna, dice: el lunes a la caída del sol han partido para su patria 600 almas. Allí van confundidos y entremezclados con los bocicos de carga, hombres, mujeres y niños, sanitarios con sus blancas casacas de jerga, mutilados y heridos con casacas rojas, amarillas, verdes y las sabonas, en toda una procesión de vendas, muletas, báculos y polleras. La caravana hizo un descanso en Pachía, o sea, esto al subir de Tacna hacia Bolivia. Más allá estaba la cordillera, la soledad, el frío, el soroche, las intemperies, soroche y las intemperies. Este es un gráfico que nos muestra, habían llegado a Tacna aproximadamente a unos 80, 100, 200, 300 metros sobre el nivel del mar. Luego, para llegar a cruzar una cordillera,
con más de 4.000 metros, un frío intenso, y esposas en silencio absoluto, sin interés de recompensa, guerreras que jamás desfallecen ante la adversidad. Bolivianas, que estuvieron presentes defendiendo nuestro salitre, nuestro guano, nuestro cobre, nuestra plata, y nuestra historia se olvidó. Dice Carlos Millares, de Conversión de Partes y Documentos de la Guerra del Pacífico: cuando ascendían a la cuesta era verdaderamente conmovedor el espectáculo que ofrecían unas 300 o 500 zabonas, descendiendo hacia Tacna con sus hijos en la espalda, sus ollas de comida en la mano, las lágrimas en los ojos y una queja dolorida en los labios. Guerreras, absolutamente guerreras. Fue parte del Estado Mayor boliviano, capitán argentino Florencio del Mármol, escribió también un libro, Mis campañas en Bolivia, en 1888. Durante las campañas terrestres, filas de mujeres seguían a los soldados del ejército boliviano, pues ellas estuvieron en el mismo frente de batalla y al alcance de sus soldados del cholo y del indio. Al toque de corneta para salir o ir a la batalla, se movilizaban y desmontaban sus bivacos, o sea, donde acampaban, a la intemperie, su manta y vieja, para cuidar al niño, acurrucarlo al lado del esposo. Caminaban cientos de kilómetros estoicamente cargando pertrechos de su pareja o familia, soportando la dureza del camino, las inclemencias del tiempo y todas las adversidades, dice Florencio del Mármol, reconociendo con profundo sentimiento solo amor, fidelidad, lealtad, la que empujaba a mantenerse en pie, fuerte y serena. Hey, amor a su soldado, amor a su tierra, amor a su patria, ese sentimiento tan profundo, enraizado para poder ofrecer hasta su vida y la de sus hijos, desde luego de su esposo, por defender nuestro litoral. Flora Tristán es alguien que también escribió en 1800, posteriormente la guerra de 1840, si mal no recuerdo, Peregrinaciones de una paria. Justamente es una historia de lo que ve allá en el Perú. Sin embargo, habíamos indicado que la Zabona se la llamaba así porque por las características tan cercanas en lo que es el altiplano peruano-boliviano, también existían en ambos ejércitos las Zabonas. Dice, las Zabonas están armadas, cargan sobre sus mulas las marmitas, sus ollas y en fin todo el bagaje. Arrastran en su séquito a una multitud de niños de toda edad, trepan así las altas montañas cubiertas de nieve y atraviesan los ríos a nado, llevando uno y a veces dos hijos en la espalda. Cuando llegan al lugar, escogen el mejor sitio para acampar, amamantar y acuestan a sus niños. Encienden los fuegos y cocinan. Van en busca de provisiones, lavan, componen los vestidos, están expuestos a los mismos peligros y soportan aún mayores fatigas. Cuando se piensa en que, además de llevar esta vida de penurias y peligros, cumplen los deberes de maternidad. Hey, realmente hay que admirarlas. El coronel Díaz Arguedas, en el libro Fastos Militares, dice, el aprovisionamiento consistía en un poco de maíz tostado, chuño, un pedazo de charque y algunos puñados de hojas de coca. Carecían de un uniforme militar, nuestras Zabonas, y no tenían un uniforme militar. Con esa ración tan mezquina, la Zabona preparaba el condominio de su compañero, de sus niños, y aun cuando estaba solo sobraba para ellos algo, los residuos o a veces nada. Realmente un extremo sorprendente.
eh, considero que no hubo en el mundo un esfuerzo tan sobrehumano para poder mostrarlo. Y lo más triste, estaban olvidadas. Esta foto de un soldado colorado, ahí está con su sabona. Este es del archivo de Eugene Korzet, ya posteriormente nuestro distinguido Roberto Querejantes dice: oh, Rabona boliviana, paradigma de coraje, resistencia e imaginación para la lucha por la vida. Heroica cuando los hombres fuertes caían rendidos al término de las largas jornadas, tú buscabas el agua y la leña y cocinar para sostener a ese compañero. Heroica al hacer diariamente el milagro de un jairo o una lagua. Heroica al lavar con lágrimas la cara del compañero de tu miseria. Nunca nombrada en las crónicas o los libros, sin un solo nombre propio registrado por la historia, no obstante de haber hecho méritos, sobrados los tienes, Rabona, con letras grabaste en los altares patrios. Muy profundo, muy significativo, mucho sentimiento para el esfuerzo de esas Rabonas. Y en ellas el esfuerzo de todas las mujeres de toda nuestra Bolivia, por darnos una patria, soñaron con una patria grande, una patria unida. En esta fotografía podemos ver, este dibujo, perdón, un soldado del Colorado, su sabona. Seguimos con el capitán Florencio Mármol, quien estaba presente como parte del Estado Mayor allá en la batalla del Alto de la Alianza. Dice: los cañones Krupp de la artillería chilena enterraban sus granadas en la arena, o sea, algunos no explotaban. Las cholas indígenas, las sabonas, corrían al lugar y levantaban en sus manos los charpel, sin estallar, y bailaban ante ellos levantando sus polleras en son de burla, en un baile entre lo macabro y lo inmortal. Hey, mujeres, guerreras, es nuestro orgullo. Descendemos de esa mujer boliviana, de esa mujer de pollera, de esa mujer de tipoide, de esa mujer de vestido, que hizo historia. Me distrajo de mis cavilaciones la presencia de una rabona del sargento Ligabel, que llevaba con su guagua a la espalda y sosteniendo en su mano una ollita de vaso. Dice: mientras alejaba la rabona, todo el batallón le seguía con la vista. Cuando una bomba fue a caer a pasos de sus talones, la exclamación de todos del batallón: ha muerto, ha muerto. Una nube levantada por la bomba, una nube de polvo levantada por la bomba. De ahí sale la rabona viva, de ahí sale la rabona fuerte, de ahí sale la rabona con deseos de seguir cumpliendo su deber de acompañar a ese guerrero boliviano, de vivir por su hijo y de seguir haciendo historia, pero estaba en el anonimato. Diario de los Colorados de Bolivia, de Daniel Valía. Bueno, finalizando, no se concluyó, pero justamente habíamos visto en Nazacara, recuerdan, es por uno de los puntos por donde fueron los colorados. Acá en la fotografía de la izquierda se ve levemente lo que es el camino, es el mismo camino ya empleado acá abajo. Y aquí, en la foto de la derecha, por las piedras, un santuario. Allá está Rabona Jiwat. Quiere decir en Aymara: aquí murió la rabona, aquí está la rabona. Bueno, esta
este proyecto de arqueología y recuperación de los restos de nuestra Rabona. Iniciamos con la carrera de arqueología y antropología de la UMSA. Bueno, no se había concluido. Bueno, habían pocos que estaban interesados en llevar adelante. No hemos desistido de continuar. Lo vamos a hacer seguramente una vez que pase todas estas situaciones, requiriendo el apoyo de todos los patriotas bolivianos para que en homenaje a esta Rabona hagamos un homenaje a todas esas guerreras que de una u otra manera estuvieron en el Pacífico, mujeres organizando colectas, escribiendo cartas, mujeres en las ciudades, mujeres organizando actividades para recaudar fondos para la Cruz Roja, mujeres que fueron detrás de los batallones, marchando al campo de batalla, y es decir, la mujer boliviana que fue partícipe en la defensa de nuestra patria. Bueno, y con esto quiero concluir de una manera ferviente, como soldado, reconociendo el esfuerzo y todo lo duro que es una guerra. Honores a la mujer boliviana. Mientras existe una boliviana o un boliviano de pie, la patria no morirá. Primero Bolivia, después Bolivia y por siempre Bolivia unida. Gracias Mauricio, gracias Diego, Juan Alberto. Ha sido un pequeño aporte y homenaje. Hay mucho por investigar, hay mucho por hacer, pero principalmente la historia debe ser ese eslabón que nos una, pero una historia de victorias, porque así vamos a formar un orgullo nacional, una conciencia nacional y una identidad nacional. Coronel, gracias. Realmente impresionante la investigación que se tiene en el tema de la Rabona. Se ha escrito muy poco, efectivamente, pero esto invita justamente a que se pueda profundizar y poder entender un poco más a este personaje importante, la presencia de la mujer en la Guerra del Pacífico, que lamentablemente la historia ha sido ingrata. Justamente había una pregunta de Olimpia Torrejón que decía, ¿se tiene nombre de las Rabonas? Tal vez de la más representativa, lamentablemente no, muy poco. Algunos diarios las mencionan, pero ni siquiera registran el nombre. Pero bueno, vamos a pasar a los comentarios y preguntas. Tenemos, por ejemplo, a Osmar Santiago Rueda, que dice muy buenas noches. Un saludo a Osmar. A Kevin Álvarez también. A Nelson Antesana. Muy buenas noches a todos. Me gusta mucho escucharlos y aprender de sus videos. Sigan adelante. Adelante, Diego. Sí, tenemos a Emilio Yapare que dice buenas noches, saludos desde Yacuiba. Jimena Colque, buenas noches, Coronel Pacheco, gracias por la exposición. Israel Caberos Peña, buenas noches, como siempre, muy buenas exposiciones. Sigan adelante, felicitaciones. Un saludo desde Quillacollo, Cochabamba. Tenemos a Anito Olivares que nos dice saludos desde Antofagasta, Chile. Ángel Claure Muriel, muy buenas noches a todos. Coronel Pacheco, quedo muy agradecido por su participación e ilustración para mayor conocimiento de quienes seguimos interesados en la historia de nuestra amada Bolivia. Un afectuoso saludo. Y Rolando Pinto Quintanilla, buenas noches, saludos desde Cochabamba. Timoteo Arias dice, buenas noches desde Quillacollo, un gusto, pues. Enrique Alpire, buenas noches desde La Paz. Olimpia Torrejón Alcoba, buenas noches, gracias por la exposición. Johnny Vargas Terceros dice, buenas noches, muchas gracias al coronel por una presentación tan didáctica en la que demuestra la importancia de la geopolítica para el desarrollo y el crecimiento de las naciones. Mi pregunta es, ¿qué debe suceder en Bolivia para que la clase política perciba la importancia de la geopolítica para el destino de la nación y que no se aprenda de las duras lecciones de nuestra historia? Bueno, una pregunta bastante amplia para poder ver lo que se tiene que hacer. Pero considero de que solo
la unidad nacional basada en dos pilares, como dice la teoría: justicia social y equidad. Va a permitirnos tener mejores días, porque esa unidad nacional, buscando la integración en nuestra multidiversidad, va a permitir que primero seamos bolivianos antes que ser regionalistas. La honestidad. Vivaus Rioja peleaba en 1969 y decía, hay que borrar la coima, pero no lo vamos a hacer solos, necesitamos que los miles y miles de bolivianos sean parte de este proyecto. Entonces, considero que todos estos cambios basados en la educación van a permitirnos tener mejores días y, como mencionaba en una exposición, no hemos nacido para el fracaso. Los bolivianos no hemos nacido para el fracaso, sino para el éxito. Pero hay que pensar en ese rojo, amarillo y verde, todos unidos. Perfecto, gracias, coronel. Gracias. Sonia Castelante dice, qué bueno que los hombres de armas nos ilustren de modo tan excelente. Muchas gracias. Gracias, Diego. Bien, acá tenemos a Constantino Rojas Burgos que nos dice, qué bueno que se pueda rememorar la historia a través de los investigadores que dedican tiempo y energías para este fin. Gracias, coronel Pacheco, por compartir sus conocimientos. Ronald López nos dice, excelente intervención. Necesitamos conocer más nuestra historia para aprender y no cometer errores en el futuro. Y Ángela Gareca nos dice, muy interesante, la verdad, con esto puedo aprender más en la cuarentena. Javierito Uber y Urquina Condori, sigan adelante, felicidades. Muchas gracias, Javierito. Sonia Castro Escalante está muy interesante. Y Ángel Muriel, importante el dato histórico sobre las Rabonas. Si hubiera la oportunidad de ampliar más del tema en el futuro, sería de gran importancia para el mayor conocimiento nuestro. Y si podemos, y juntos más adelante, crear un reconocimiento a nuestras heroínas anónimas. Edwin Ramos dice, felicitaciones, se están tratando temas muy poco conocidos e ignorados en la educación escolar principalmente. Saludos desde la página Enseñanzas de la Guerra del Pacífico. Un gusto, Edwin. Gracias por la citación. Yerko Blakovic dice, buenas noches, mi coronel. Mi consulta es la siguiente. Si por cada combatiente existía una valerosa Rabona. Gracias por su excelente exposición. Sí, bueno, cada soldado tenía una esposa. Sin embargo, habían algunos que eran parientes. Entonces, la esposa era hermano o hermana, por decir, de uno de los soldados, entonces era la que acompañaba o cuidaba de dos. No hay un dato estadístico de decir, partieron un batallón con 400, 500 soldados y también habían 500 rabonas. Sin embargo, cuando mencionamos que la rabona era este complemento fiel del soldado, entonces hacemos una relación aproximada de que sí, aproximadamente cada soldado tenía rabona. Perfecto. Luego tenemos a Dan Quark que dice aplaudiendo de pie. Bien, después tenemos a Carlos Antesana que nos dice, felicidades. A Anita Olivares que nos dice, siempre me ha conmovido la fuerza y amor de las mujeres por los suyos y a la patria. En Perú, Bolivia, las rabonas, en Chile, las cantineras, camaradas o vivanderas, hasta hoy sin reconocimiento del Estado. Es por eso que hace 3 años estamos peleando ante el Congreso para tener su día de la cantinera de la Guerra del Pacífico. Y José Daniel Subieta nos dice, felicidades. Bueno, en realidad tenemos también algunos
o algunos comentarios y preguntas también, ¿no? Juan Fernández dice, excelente trabajo, muchos autores se olvidaron de la participación de las valientes rabonas en la Guerra del Pacífico. Rona López dice, un abrazo desde Oruro, muchas gracias, coronel, a seguir uniendo a nuestra amada patria Bolivia. Nos enseña a seguir adelante con más fuerza. Omar Yujra, excelente exposición. ¿Podrían mencionar algunas fuentes para ampliar nuestro conocimiento sobre este tema tan interesante? Sí, bueno, Querejazo, Roberto Querejazo escribe sobre las Sabonas, el libro de el sobre Mauricio, Diego, perdón, no lo estoy viendo en la pantalla. Voy a subir todos los textos referidos al tema de las Sabonas para que se pueda difundir de esa manera en todos los amigos y amigas que están interesadas en profundizar esto. Entonces es un compromiso de soldado de subir toda esta información a las páginas por las cuales nos están bien escuchando. Gracias. Quiero comentarle también que mi abuelo José Hermo Murillo Bacarreza escribió en los años 80 un ensayo que se llamaba La Rabona, la historia de una mujer sin historia. Lamentablemente, cuando se hizo en la edición Isla, Antonio Paredes Cambia le cambió el nombre por el título de La Pollera, un libro que lamentablemente ya está agotado, pero estamos viendo la posibilidad de reeditarlo. Sin embargo, hay que ver la posibilidad también de buscar otras fuentes y otros elementos más que nos permitan justamente conocer un poco más sobre el tema. Después tenemos los diarios de guerra, los diarios bueno, el diario de la Quinta División de Manuel Alba, de Manuel Claros y otros más que han ido justamente acompañando a todo el ejército. Ya para terminar, tenemos también a Pablito Borges. Felicidades al coronel Pacheco, muy buena presentación. Coronel, si usted me lo permite, yo quería leer algo que encontré en el diario de Manuel Alba, justamente sobre un pasaje que a mí me ha conmovido, porque la verdad el ejército no se movía solo, se movía hasta con la misma familia. Si me lo permiten, voy a leer este pequeño párrafo. Dice, esto es antes de la batalla del campo de la Alianza, cuando se estaban trasladando en la mañana, a las 7 de la mañana, justamente hacia lo que era el Intiorco, antes de lo que se inicia la batalla, cuando ya se estaban escuchando las detonaciones de artillería. Y Manuel Alba dice, el trayecto estaba ocupado de gente de toda clase. Unos eran soldados que venían por agua, otros eran vivanderos que salían, otros nacionales armados y muchos curiosos. Seguimos adelante y al terminar la cuesta encontramos a una gran pacotilla de mujeres, entre las que iban dos jovencitas de 14, 15 años, una de ellas rubia de ojos azules, mirada dulce, fisonomía simpática con el cuello adornado con una corbata punzó. La otra era morenita, bastante preciosa. Habiéndome dirigido a la primera, le dije que no fuera adelante, porque el combate debe ser hoy y que corría peligro. La rubia contestó que iba al lado de su padre y que correría la misma suerte que él, porque era huérfana y no tenía nadie en la vida. Contestación que nos conmovió profundamente al recordar que nosotros habíamos abandonado a nuestras familias, quizá para no volverlas a ver más. Bajo estas tristes impresiones, seguimos adelante y empezamos a descubrir el campamento. Realmente encontramos así referencias sueltas en muchos informes, muchos documentos. La historia todavía no le ha hecho justicia a la Rabona, a la heroica Rabona, y creo que es merced de que podamos hacer una investigación más al respecto. Coronel, nosotros estamos realmente muy agradecidos por las exposiciones que hizo hoy día y realmente nos sentimos conmovidos también por la última exposición, particularmente por la Rabona, porque muy pocas oportunidades se ha podido hablar de este tema. Personalmente también estoy impulsado a escribir sobre el tema de la Rabona. Ojalá algún día pueda hacer, pero
Creo que esto nos impulsa a que otros investigadores, otros historiadores en realidad puedan también aprovechar algunas fuentes, algunas cosas también que nos permitan conocer más al respecto. Coronel Pacheco, lo invito a dar sus palabras finales a esta subconferencia. Gracias, Mauricio. Realmente un afecto que estoy sintiendo con ustedes, los organizadores, y interactuando con todos los compatriotas y, ¿por qué no decirlo?, hermanos de países vecinos. Nuestra historia es tan riquísima, nuestra historia es tan valerosa como la historia de otros países. Sin embargo, nos han ido educando con una historia falsa, con una historia de medias verdades, y han ido formando en el boliviano y boliviana un individuo o individua con una autoestima baja, con una poca motivación y con un poco orgullo. Entonces, considero que ya es hora de que cambiemos ese punto de vista. Somos un país triunfador. Veamos las cosas positivas que nos unen a todos los bolivianos. Veamos los sentimientos positivos que nos fortalecen a todos los bolivianos y bolivianas. Y vayamos desechando todos esos errores. La generación nueva tiene que formarse en ese sentido de patriotismo, de honestidad y de trabajar todos los días pensando en Bolivia. Gracias. Gracias, coronel. Realmente agradecido justamente por toda esa presentación. Esperemos que ese proyecto Rabona Jihuata se pueda seguir en realidad su curso. Va a ser realmente algo interesante para mostrar justamente al mundo que en realidad nuestro ejército también fue acompañado por mujeres, mujeres valerosas, que no solamente han estado en la Guerra del Pacífico, han estado en casi todas las contiendas, y también incluso en la Guerra del Acre, que ese es otro tema que lo vamos a desarrollar en otro momento. Diego, tus palabras finales. Bien, bueno, agradecer al coronel Pacheco por su conferencia. Realmente el tema de las rabonas, muy importante destacarlo por el sacrificio que han hecho esas mujeres acompañando a sus maridos a defender la patria, ellas mismas. Y también agradecer a los internautas y saludar a las páginas también que nos acompañan en este ciclo. Eso es todo, Mauricio. Gracias, Diego. Realmente es interesante. Hoy día el tema me ha conmovido, la verdad. Estoy muy sensible y creo que eso nos impulsa justamente a seguir con este sentimiento patriótico. Juan Alberto, ¿qué tenemos para el día miércoles? El día de mañana no tenemos conferencia, pero sí tenemos el día miércoles. Gracias. Bien, antes que todo quiero agradecer al coronel Pacheco por la brillante exposición que acaba de desarrollar. Como ya había comentado ustedes, ha sido una exposición muy linda, muy conmovedora, y creo que a los seguidores y a toda la audiencia en general les ha llegado. Bien, el día miércoles tenemos la exposición de Gustavo Guerrero Rojas, que estará con la temática Tarija en la Guerra del Pacífico. Gracias, Juan Alberto. Entonces, agradecemos a todas las personas que se van conectando a este nuestro ciclo de conferencias. Un gran agradecimiento especial, la verdad, a la página Historias de Bolivia, como también a la página Revista Historias de Oruro, la página Historia de Oruro, la Ruta de la Medianoche Oruro, como también a los diferentes grupos que se han ido conectando, especialmente al grupo Enseñanzas de la Guerra del Pacífico, del cual gentilmente Edwin Ramos nos ha ido compartiendo, y también a las otras páginas, tanto de Chile como del Perú, que nos están haciendo el seguimiento correspondiente. Un saludo a todos y nos vemos el día miércoles, igual a las 8:30 de la mañana. Muy buenas noches, a las 8:30 de la noche, disculpen. 8:30 de la noche, el día miércoles. Muchas gracias.